Buenos días a todos y todas a este nuestro último y quinto día de nuestra semana bíblica provincial. Es una alegría ya saber cómo están saludando, están mandando mensajes y bueno, ha sido una semana llena de sorpresas y sobre todo en el campo formativo, porque estaba yo precisamente leyendo nuestro documento Testigos y Mensajeros de la Alegría del Evangelio y miren lo que dice este numeral. Dedicaremos tiempo y esfuerzo a nuestra actualización bíblico-teológica, al conocimiento de las circunstancias sociales y políticas de nuestros días, buscando ofrecer servicios misioneros a la altura de los tiempos. Y no cabe duda que esta semana pues nos da esa posibilidad. Aprovecho para nuevamente agradecer al ISCREP, que es como una familia ya para nosotros, porque ya llevamos 3 años de estar soñando juntos y bueno, en esas alianzas pues nos vamos encontrando también a personas como el profesor que hoy tenemos, que para nosotros es una alegría tener a David Castillo Mora entre nosotros, un biblista especializado en nosotros le decimos Antiguo Testamento, pero por respeto a la comunidad judía es mejor llamar Primer Testamento. Bueno, pues la especialización o la especialidad de David es el Primer Testamento. Él realizó sus estudios en Costa Rica, pero también en Sudáfrica. Profesor por muchos años en la Universidad Bíblica Latinoamericana y actualmente es profesor en CERJUC. Es el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. Yo supongo que David puede ampliar eso un poquito más. Y luego es un gran colaborador en el Centro Bíblico para que tengan vida de los claretianos allá en San José. Bien, sin más, para mí es una alegría que hayamos estado en esta comunión toda la semana y yo quiero cederle el espacio a David pues para que nos ilumine, nos entusiasme y como dije, soñemos juntos con que podemos ser mejores cristianos, mejores creyentes, hombres y mujeres comprometidos. Muchísimas gracias, Padre Freddy. Un saludo hasta El Salvador. Es para mí un placer y una alegría estar esta mañana con todos y todas por acá y saludos al resto de personas y hasta el resto de lugares desde donde se están conectando. Quiero agradecerle a usted y también a Giselle su amabilidad y su confianza para conmigo, por invitarme a este espacio y pues mi persona y también el centro, ¿verdad? Estamos muy felices de poder estar por acá, tener esta conversación, contribuir y colaborarnos, ¿no? Como hemos estado haciendo ya por años de camino mutuo entre el CERJUC, ¿verdad? Y el centro para que tengan vida acá en cerquita, en Guadalupe, en San José. Bueno, ya casi en San José Centro. Pues para mí la sesión de hoy tiene que ver un poco con la idea, ¿verdad?, de profundizar más en temas de estudio bíblico, siempre correlacionado con ese ejercicio de buscar el horizonte al que nos puede apuntar en nuestra vida cotidiana, como decía el padre Freddy, ¿verdad?, caminando como personas y como creyentes, ¿no? Entonces, la idea mía va a ser en esta sesión compartir un poco el tema relacionado con el texto de la Torre de Babel en Génesis 11, del 1 al 9, y a partir de pues si existe alguna consulta o comentario, pues poder conversar en torno a esto, ¿no? Sería un ejercicio de conversación para profundizar en este tema. Ahorita deberíamos estar mirando la pantalla. No sé si ustedes pueden ver bien. Ahí estoy compartiendo la pantalla completa.
Padre, no sé si usted me confirma que la pueden ver bien para dar continuidad a la presentación. David, todo está muy bien, se ve perfecto y te escuchas bien. Muy bien, ok, entonces podemos comenzar, ¿verdad? Si alguien más se ha integrado, pues bienvenido, bienvenida y buenos días desde San José. El tema de hoy le hemos colocado el título de un único labio, así, ¿verdad? Tal cual, un único labio. Y gira en torno a lo que consideramos es una crítica a la dominación, ¿verdad? Los ejercicios de dominación imperial y junto a esos ejercicios prácticos, el discurso ideológico que los legitima dentro del texto de la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos haciendo una precisión que describe desde dónde vamos a estar interpretando el texto, ¿no? Desde sus múltiples posibilidades, eligiendo esta dimensión que es más política e ideológica, ¿verdad? Pero que si conocemos el contexto bíblico y especialmente del Primer Testamento, sabemos que no hay separación, no hay distancia entre el ejercicio político e ideológico y el ejercicio teológico, ¿no? Entonces, este tema está animado por el primer versículo del relato de la Torre, en Génesis 11:1, ¿verdad? Que dice, toda la tierra tenía entonces un único labio e idénticas palabras. Este es la frase que da origen a este pequeño estudio, ¿no? Donde usualmente se ha leído, ¿verdad? A través de una frase como esta, la idea, una idea cultural de que las personas en este momento, el Adán, el colectivo Adán, que sale en el texto de Génesis 11, compartía un lenguaje como compartir el español, ¿verdad? Que estamos compartiendo ahorita. Algunos biblistas plantean que en vez de compartir un lenguaje como español, inglés o esta cosa, lo que se está compartiendo es un discurso único, impuesto por un poder central. Entonces, ahí es hacia donde vamos a caminar en nuestra discusión. Por eso es que junto a esta frase, leyendo otros materiales, yo me encontré con un discurso dictado por el expresidente George Bush en ocasión al atentado de las Torres Gemelas. He hecho el discurso en 2004, que nos podría plantear algún tipo de conexiones, especialmente al final de la presentación, para relacionar lo que está pasando en Babel con lo que vemos en nuestro entorno el día de hoy, ¿no? George Bush decía en el 2004, la libertad es el regalo del Todopoderoso a todos los hombres y mujeres del mundo. En tanto que la mayor potencia de la tierra, nosotros tenemos la obligación de ayudar a la expansión de la libertad, ¿no? Luego podemos volver hacia esta frase de Bush, pero sin duda alguna sería muy interesante que al final de la presentación ustedes mismas propongan la idea del por qué yo estaría colocando esta frase de Bush en relación con el texto de Génesis 11, ¿no? Especialmente la segunda parte del discurso donde dicen, tanto que la mayor potencia de la tierra tenemos la obligación de ayudar a expandir la libertad, ¿no? Bueno, y ustedes me contarán a mí qué idea de libertad hay por allí. ¿Cuál es la propuesta entonces del día de hoy, esta mañana? Bueno, delante de la literatura mesopotámica de propaganda política, eso quiere decir que Israel, ¿verdad? Como territorio, Israel, Judá, como pueblo del Primer Testamento, en su convivencia con los otros pueblos y especialmente con pueblos grandes, ¿verdad? Imperios que construían literatura que legitimaba, ¿verdad? O hacía propaganda de sus logros frente a estos grandes pueblos, a estos grandes imperios, ¿no? Y frente a esta literatura que se encargaba de celebrar y sustentar el proyecto ideológico, ¿verdad? Imperial, en este caso, neobabilónico, Génesis 11:1-9, ¿verdad? Del relato conocido como la Torre de Babel, se yergue, se levanta como un irónico discurso antihegemónico, ¿no? Una serie de ideas con ironía, pero con gran posicionamiento político, ¿verdad? Y antihegemónico, antiestructura que impone poder. Estudiaremos cómo la realidad de estar
bajo un único labio, como dice Génesis 11:1, ¿verdad? Y siguiendo al biblista francés, católico francés, Jean Leo, significa no la característica cultural de los orígenes de los distintos idiomas de los pueblos, ¿no? Que esa es la lectura usual de Génesis 11, ¿no? Cómo se crearon los distintos idiomas. En cambio, podríamos estar viendo en este texto una realidad política, ¿verdad? De los pueblos dominados bajo un sistema totalizante que no permite otro discurso u otro pensamiento que no sea el impuesto desde la estructura hegemónica. Para el Israel exiliado, y con esto quiero decir el pueblo de Israel que tuvo que irse, que fue invadido por el imperio babilónico y luego su élite llevada al exilio, y así como potencialmente para los pueblos dominados hoy bajo el imperialismo de corte capitalista, Génesis 11:1-9 no solo invita a levantar una voz crítica y disonante ante los proyectos que son totalizantes de sumisión y muerte, sino que también llama a celebrar y a construir el proyecto de Dios que se trae abajo, ¿verdad? Toda forma totalizante de dominación. Entonces, esta firmina contiene la idea central de lo que vamos a desarrollar en la conversación de esta mañana, ¿no? Para acercarnos a los textos bíblicos, en este caso Génesis 11, a mí me parece importante considerar 4 momentos fundamentales. Primero, afirmar, ¿verdad?, desde los estudios bíblicos que la mayoría de relatos, en este caso el que estamos viendo, puede ser más y tiene más características de parábola que de historiografía, ¿verdad? Entonces, aquí con esto estamos colocando la idea de la importancia de conocer la forma literaria, el género literario del relato de la ciudad y la torre. Eso es clave para poder ingresar en el discernimiento de su mensaje. Junto a esta idea literaria viene una idea de la dimensión histórico y política del relato, ¿no? El relato como texto que está en la escritura sagrada habla sobre la vida cotidiana y en este caso sobre las situaciones políticas, sociales e históricas que vive el pueblo. ¿Cuáles? La experiencia de dominación imperial, en este caso bajo el imperio babilónico, ¿no? Bajo el poder político babilónico. Junto a esta dimensión literaria e histórica tenemos la dimensión teológica o religiosa, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de fe, por decirlo así, y la correlación del pueblo con su ética religiosa y con su Dios. En este caso, en la Torre de Babel, ¿verdad? Tenemos una afirmación contundente de que Yahvé, el Dios del pueblo, es el Dios de la historia. Y como Dios de la historia se opone vehementemente a la opresión imperial. Es una de las afirmaciones más contundentes que encontraremos en el texto. Y finalmente podemos hacer ejercicios de actualización de un texto como este. De mi parte, lo que he querido proponer es ver el texto como una crítica al capitalismo, ¿no? No solo como proyecto económico, sino como proyecto de grandes potencias políticas, ¿no? Que utilizan sus estructuras militares para imponer dicho sistema. Y junto al capitalismo, el régimen de dominación única, ¿no? El capitalismo como sistema no solo económico, sino político y cultural, que prácticamente nos lleva a concebir el mundo de forma única, ¿verdad? De solo una forma de hacer las cosas, una forma de relacionamiento, una forma de encuentro con el ecosistema, una forma de relacionamiento con el otro y la otra, una forma de concebir los derechos, en fin, ¿no? Entonces, para iniciar, cuando pensamos en el texto de Génesis 11:1-9, yo estoy planteando la idea de trabajarlo desde la parábola, ¿no? Entonces, por eso he planteado acá la idea de la ciudad y la torre como parábola. Esto quiere decir y nos lleva a la consideración, como les había mencionado, de los géneros literarios. Y es que cuando hablamos de la biblioteca de Israel, ¿verdad? Que es la Biblia, debemos admitir que cuando nos acercamos a esta digamos, esta biblioteca, nos vamos a encontrar con múltiples formas y géneros literarios, los cuales buscan, sin duda alguna, hablar desde diferentes perspectivas de la experiencia religiosa que tuvieron diferentes sectores del pueblo de Israel. Estas formas y géneros literarios son mediaciones pedagógicas. ¿Qué quiero decir con esto?
una experiencia histórica como la de Israel en el exilio se manifiesta en la Biblia de muchas maneras. Por ejemplo, las Lamentaciones, ¿verdad? Tenemos ahí una serie de gritos, de lamentos que evidencian la experiencia de sufrimiento ante la invasión política de los babilonios. Y por otro lado tenemos un relato corto, como el de la Torre de Babel, que nos cuenta más o menos el origen y el final de esta experiencia. Entonces, por un lado tenemos las Lamentaciones y por otro lado tenemos una parábola, un pequeño relato. Pero estas dos son solamente formas literarias distintas para hablar de un hecho común, que es el hecho del impacto de la invasión babilónica, ¿no? Entonces, son mediaciones pedagógicas porque cada forma literaria busca enseñarnos algo, transmitirnos algo, animarnos a algo, advertirnos algo. En el texto bíblico nos encontramos con diversas de estas formas, ¿no? La narrativa, que tiene múltiples expresiones, la historia novelada, la novela misma, el cuento, la crónica. También tenemos cantos, tenemos poesía, tenemos discursos proféticos, tenemos dichos sapienciales, tenemos sentencias, tenemos proverbios, tenemos material apocalíptico. Pero todo esto es solamente la forma literaria que asume, es el revestimiento literario de experiencias históricas que va viviendo el pueblo, que son interpretadas desde un lente religioso. Tenemos entonces estos tres niveles, ¿no? La experiencia histórica de vida, específicamente la invasión babilónica, luego una lectura religiosa de esa invasión, que si leemos el texto bíblico hay muchas interpretaciones religiosas de eso. Algunos decían que era un castigo de Dios para el pueblo de Israel, otros acusaban, ¿verdad?, que era la gran maldad del proyecto babilónico. Leído desde la experiencia religiosa, habían afirmaciones, ¿no? Una de las afirmaciones, como en la Torre de Babel, es que Dios, como Dios de la historia, no permite que Babilonia haga lo que quiera. Babilonia, como conglomerado humano, tiene un límite, porque el rey babilónico no es el rey de la historia, ni el dueño de la historia, es Dios. ¿Y cómo expresar entonces todas estas ideas? Bueno, se elige en este caso la narrativa, un pequeño cuento, una pequeña parábola, que logre a través de personajes, de unas situaciones, de unos diálogos, transmitir todas esas ideas. Por eso es fundamental, para no perdernos en la lectura, preguntarnos siempre qué leemos cuando leemos, ¿no? La interpretación literal de la Torre de Babel, sin duda alguna, como un hecho histórico, tal cual, como lo tenemos en el relato, nos desviaría en gran sentido de estas implicaciones teológicas y existenciales del texto, y no obedecería realmente a sus determinaciones literarias, ¿no? Por eso siempre es importante, ¿verdad?, cuando leemos los textos bíblicos, preguntarnos muchas veces, ¿verdad?, cuál es el rol del contenido, inclusive lo que podemos considerar fantasioso en la pedagogía religiosa, en la manera que enseñamos los valores más profundos de la fe, ¿no? En la Biblia nos vamos a encontrar una serie de relatos que podríamos considerar fantásticos, ¿no? Y la Torre de Babel, mucha gente la ha colocado como un relato ridículo porque piensan que era un montón de gente que solo hablaba un idioma y luego que gracias a una intervención de Dios se esparcieron y hablaban ahora distinto, ¿no? Por la confusión de lenguas. Esa dimensión fantasiosa, ¿no?, relacionada a las serpientes y los burros parlantes que encontramos en el Primer Testamento, a cuando se separan los mares en dos o los ríos en varias ocasiones, a carros de fuego que bajan del cielo, como en los relatos de los reyes. Este tipo de situaciones nos invitan a preguntarnos a dónde nos quieren llevar, a dónde nos quieren llevar como ejercicio pedagógico, como textos que tienen un fondo donde se quiere transmitir una idea, se quiere hacer una afirmación religiosa, se quiere animar a la continuidad de un proyecto de vida o se quiere advertir sobre prácticas que no se consideran positivas, ¿no? Por eso también los textos bíblicos desde ciertos biblistas, y aquí el biblista José Enrique Ramírez es muy acertado, él dice que los textos bíblicos pueden ser considerados como una ventana, ¿no? Y él utiliza la metáfora de la ventana. Él dice, la Biblia es una ventana, no miramos la ventana, sino a través de ella. Ese horizonte al que orienta nuestra mirada no es la teología, sino la vida misma, ¿no? Lo que nos quiere decir es que el texto bíblico está configurado por elementos literarios, ¿verdad? Que es, digamos, su primer nivel,
y esos elementos pueden parecernos fantasiosos o pueden parecernos sobrenaturales, pero al final de cuentas son elementos literarios que nos están encaminando o nos están apuntando a un horizonte más profundo, ¿no? El horizonte de la vida y desde la Biblia, la vida desde la experiencia religiosa, ¿no? Entonces, que nuestro ejercicio de lectura debería estar encauzado a caminar hacia ese elemento más profundo. El relato de la Torre de Babel también es particular porque es importante que sea leído desde su contexto literario. ¿Qué significa su contexto literario? Bueno, el relato de la Torre de Babel no es un texto aislado, que encontramos desconectado de lo que está pasando antes y después. Especialmente en el libro del Génesis, bueno, y en la Biblia encontramos grandes secciones literarias. Esto significa, por ejemplo, que el sentido de un texto individual o de una serie de textos crece al ser correlacionado con otros textos que están tal vez a una distancia mayor en términos del canon, ¿verdad? Pero que de una u otra forma conversan entre sí. Por ejemplo, alguna gente, no sé si ustedes habrán escuchado el término Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia. Alguna gente cree que estos son una unidad por su vinculación temática, porque se encuentran en una misma correlación literaria. Por ejemplo, Abraham es llamado en Génesis 12 con la promesa de una tierra y es solamente hasta la salida de Egipto y en el caminar por el desierto, en el Deuteronomio, en la que el pueblo ya se encamina a esa tierra. Otra gente dice, no, mira, hay una correlación más fuerte con el libro de Josué, porque es en Josué donde se va a conquistar esa tierra a través de las guerras contra los pueblos cananeos, ¿verdad? Por más conflictiva y complicada que pueda ser estos relatos bélicos. Otras personas dirían, no, jamás. El relato de Abraham solamente se cumple en el libro de los jueces, que es cuando ya se vive en la tierra. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la Torre de Babel tenemos que considerar que el texto de la Torre de Babel es el cierre de una serie de historias que se nos han venido contando que tienen todas en común una dimensión de origen, ¿no? Una dimensión de creación de algo, ya sea una práctica, ya sea un pueblo, ya sea una costumbre, ¿no? O una situación cósmica o histórica. En el mundo antiguo, ¿verdad? En el mundo antiguo, los investigadores han ido conociendo que no solo Israel, pero Egipto, Mesopotamia, los pueblos cananeos, tenían una serie de relatos a los que llamaron relatos de los orígenes o historias de los orígenes. ¿Qué es esto? Aquí leo. Las historias de los orígenes parecen haber sido una forma antigua de literatura, una convención literaria, o sea, una manera de escribir y pensar. ¿No? ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, esta forma de historias de los orígenes se refería a acontecimientos y situaciones del presente, o sea, su horizonte era el presente, a través de contar historias ¿verdad? Que representaban estos acontecimientos presentes en el tiempo pasado. ¿Verdad? De nuevo, la historia de los orígenes era una forma antigua de literatura, de referirse a los acontecimientos y situaciones del presente a través de una representación de estas. Tomamos las situaciones actuales y las representamos en tiempos del pasado. Entonces, contamos historias como si fueran del pasado, pero que son sumamente importantes por lo que está sucediendo hoy, ¿no? Esta literatura buscaba, entre otras cosas, explicar los orígenes de prácticas, de pensamientos, de situaciones, de realidades. También de legitimar o de criticar instituciones, grupos, pueblos, prácticas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, de Génesis 1 al 11 tenemos, alguna gente ve en Génesis 12 el origen de la institución del matrimonio, otra gente ve en Génesis 3 la explicación por los dolores de parto, el origen del trabajo que es cansado, que es sufriente, el trabajo de la tierra, el origen de las habilidades técnicas y de la música y del cuidado de animales y las tiendas, el origen del límite de años que vivimos, como sucede antes del relato de Noé y del diluvio,
en fin, hasta el Génesis 11 que habla del origen de las lenguas. Pero junto a ese también el origen de Babel, no como gran ciudad del imperio mesopotámico, sino como proyecto fracasado. Entonces, esto es muy importante porque la literatura de los orígenes no es una literatura inocente, es una literatura que se concebía en el mundo antiguo con una intencionalidad particular, ¿no? Y tiene implicaciones para la vida social de las personas, ¿no? Como propaganda política y político-religiosa. En este texto, por ejemplo, en Génesis 11, nos vamos a ir dando cuenta que hay es un texto antipropagandístico. Ante los grandes relatos de Babilonia, que los tenía, de la creación de la ciudad como puerta de los dioses, ¿verdad? Porque eso era lo que decía la propaganda babilónica, el pueblo de Israel elabora un texto antihegemónico. Entonces es una antipropaganda, es una crítica más bien a la ciudad de Babilonia, a la que no considera puerta de Dios, sino como ustedes, si conocen el relato, habrán visto, como una ciudad de confusión y caos, ¿no? Que es evidentemente lo que Babilonia trajo al pueblo de Judá, y no solo a Judá, sino a los pueblos circundantes con su avance militar y su dominación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relatos de los orígenes, estamos hablando de relatos de índole mítico o etiológico, que estas palabras a veces son muy mal comprendidas, pero desde la exégesis, y eso está en el materialcito que yo compartí con Alex, ¿verdad? Que creo que les dejaron por allí. Estos relatos de los orígenes tienen como intención interpretar la realidad, ¿no? Y realidades que son importantes, muchas veces dramáticas. ¿Cómo las interpretan? De manera muy creativa, remontándolas a un punto originario, donde la acción de una divinidad, digamos, en este caso Yahvé, las instaura o crea un modelo de actuar, ¿no? De actuar humano. En el caso de la Torre de Babel, crea un modelo al criticar un antimodelo, ¿no? Como vamos a ir viendo ahorita. Si no conocemos el texto, yo lo coloqué por acá para leerlo y poder refrescar un poco nuestra memoria. El texto dice, era toda la tierra una lengua y un habla única. Sucedió que al emigrar ellos desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron entonces el uno al otro, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Sirvió para ellos el ladrillo como piedra y el asfalto les sirvió de argamasa. Dijeron luego, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide esté en el cielo y hagámonos así un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los seres humanos. Y dijo Yahvé, he aquí a un pueblo único y una lengua única para todos ellos. Y este es el comienzo de su hacer. Ahora, no se les podrá impedir nada de lo que proyecten hacer. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, de tal modo que no escuche uno la lengua de su compañero. Y lo dispersó Yahvé de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió la lengua, Yahvé, la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahvé sobre la superficie de toda la tierra. Este texto puede ser leído de muchas maneras, ¿no? Yo planteo apuntar algunas cositas de su contenido a través de dos actos. El primer acto que va del verso 1 al verso 4, que es el hacer de Adán, que es esta humanidad, ¿verdad? Este grupo. Y la segunda parte del 5 al 9, que es el hacer de Yahvé, ¿no? En este primer acto nos vemos la realidad de estar bajo el único labio, bajo el labio único, ¿no? ¿Qué implicaciones tenemos acá? Varios detalles. Hay una referencia totalizante, ¿no? Todo el mundo es Adán, toda la creación, toda la humanidad. Desde el inicio se nos plantea ya la presencia de un régimen totalizante y único. Toda la gente se mueve de un lado al otro, compacta en una sola, ¿verdad? Podría decir uno que es un juego literario, es una hipérbole, es una exageración del autor, ¿verdad? Al decir todo el mundo. A veces uno dice, ¿verdad? Es que todo el mundo fue a tal lugar y uno, no es todo el mundo. Pero en este caso,
estamos hablando probablemente de esa noción de control de toda de toda la humanidad que se encuentra acá, ¿no? Una de las características de verdad de este grupo es que comparte un mismo labio e idénticas palabras. Aunque la mayoría de personas y la primera comprensión de esto es el lenguaje, varios autores insisten que aquí no tenemos específicamente una referencia al idioma, sino al discurso, ¿no? No a la forma de las palabras, sino a su contenido y significación, ¿no? Croato habla de un habla única, por eso pensamos entonces en un discurso único, una forma de pensar, una forma de creer, ¿verdad? Este proyecto del labio único se va desarrollando en la tierra de Sennaar. Y la tierra de Sennaar es una referencia que no queda necesariamente clara en el texto de Génesis 11. Pero si vamos y buscamos las correlaciones de dónde encontramos la tierra de Sennaar en otras secciones del Primer Testamento, vamos a encontrar elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a llegar hasta el libro de Daniel, y especialmente en Daniel 1:2, cuando se dice que los deportados, o sea, la gente secuestrada por el imperio babilónico y llevada a la capital del imperio, es llevada a la tierra de Sennaar. Zacarías 5:11, que es uno de los textos más interesantes que existen en los relatos proféticos, nos habla de la maldad. Es un relato sumamente complejo y sumamente complicado, en donde se encuentra un recipiente con una tapa, se le pide al profeta que destape ese recipiente, encuentra dentro a una mujer, y el profeta pregunta, ¿quién es esta mujer? El ángel le dice, es la maldad. O sea, ahí ya estamos viendo, bueno, eso es otro tema, ya la construcción de la demonización de la mujer. Pero lo que hace después el texto es decir, que van a llevar esta maldad y le van a ir a construir un templo. ¿Y a dónde se dirigen entonces a llevarla? Es a la tierra de Sennaar. Lo que ya entonces, cuando el texto mismo nos dice que tenemos un proyecto único, donde todo el mundo está bajo un mismo labio y que está fundamentado en la tierra de Sennaar, estamos ya redirigiéndonos hacia sin duda alguna, hacia la experiencia de la dominación babilónica, y ya se está haciendo un juicio de valor acá, ¿verdad? Hay una pista literaria de cuál es el referente histórico, o sea, cuál es el grupo social y el mundo social del cual se está hablando, y también implícitamente hay un juicio de valor, ¿verdad? Se está diciendo que la maldad habita en la tierra de Sennaar, y con maldad en el pensamiento hebreo, la maldad es algo práctico, es algo que genera el daño material a la persona, ¿no? El proyecto de Sennaar, ¿verdad? El proyecto de este grupo es el construir una ciudad y una torre, ¿no? Y aquí ya, si Sennaar no había hecho saltar las alarmas, la ciudad debería hacerlo, ¿no? Si ustedes revisasen en el libro del Génesis, al menos, la comprensión de la ciudad, cómo los autores del libro del Génesis plantean, representan la ciudad en sus relatos, llegaremos a la conclusión de que en el Génesis la ciudad es evaluada negativamente. Algunos ejemplos. El fundador de la ciudad, y seguimos hablando de relatos de orígenes, ¿verdad? De fundación, el fundador de las ciudades es Caín, ¿no? Que es conocido por el proyecto fratricida, ¿no? El que mata al hermano, el hermano social. Junto a Caín aparece Nimrod, que Nimrod es una figura mencionada en el capítulo 10 del libro de Génesis, donde se habla de todos los hijos de Noé y todos los pueblos. Nimrod es constructor de ciudades, y no solo de ciudades, sino de ciudades que tienen proyecto imperial. Nimrod también es una figura mítica de los babilonios. Y entonces, ¿qué debe hacernos preguntar? ¿Por qué es que Caín y Nimrod, dos figuras sin duda alguna negativas en el relato, ¿verdad? En su juicio de valor, son constructores de ciudades? Entonces, eso nos puede ayudar un poco a medir qué es lo que está pasando con otro proyecto de ciudad ahora en el 11, ¿no? Posteriormente, después de la Torre de Babel, tenemos de nuevo proyectos de ciudades que son rechazados, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por la falta de hospitalidad y la violencia con los migrantes, el relato de Siquén, la ciudad de Siquén, donde es violada la hija de Jacob,
el relato en la historia de José, donde en la ciudad de Egipto se concentra el poder y la esclavitud. En fin, la ciudad tiene un carácter negativo, aparentemente, en sus roles en los distintos relatos del Génesis. Lo que ya nos dice que cuando el proyecto de Adán, que está fundamentado en Senahar, quiere hacer una ciudad y una torre, ya añade sospechas a esto, ¿no? Y ante la ciudad se añade el elemento de que llegue hasta el cielo, ¿no? Como una cúspide hasta el cielo. Un referente sin duda alguna que habla de ese proyecto de querer traspasar el límite de lo humano y trascender a lo divino, ¿no? Una actitud como esta la volvemos a encontrar también en Génesis del 1 al 11, por eso yo les digo que es muy importante el contexto literario, leer la Torre de Babel con relación a los otros textos que parecen ser parte de su unidad literaria. Génesis 2.3, ustedes lo saben, hay un relato de transgresión donde se trastocan los límites humano-divinos. Igualmente en el capítulo 6 del libro del Génesis 1.4, donde se narra cómo los hijos de Dios se unen con las hijas de los seres humanos, ¿verdad? Y tienen y crean otros seres. Ahí hay otra denuncia, el texto reprende esta acción, que de nuevo trastoca los límites de lo humano y lo divino. Pero en este caso la crítica es contra lo humano, que quiera adjudicarse ese poder que corresponde a los dioses o que no corresponde al ser humano, ¿no? Este texto, sin duda alguna, ¿verdad? La referencia de hasta el cielo nos hace eco de un santuario religioso que se llama el Esagila, que es establecido en Babilonia por el dios Marduk, de acuerdo a los relatos babilonios, ¿no? El Esagila es descrito, ¿verdad? Significa literalmente la casa con la cabeza sobre elevada, o sea, elevada hasta el cielo. Esto podría ser otro detalle que nos ayuda a conectar el relato de la Torre de Babel con un entorno histórico-social babilónico. Hagámonos famosos, ¿no? De nuevo, llegar a la cúspide implica sin duda alguna un deseo de grandeza humana, que vinculada a la idea de hagámonos famosos, nos recuerda que la única manera de hacerse famoso en el mundo antiguo era a través de los logros políticos y militares, ¿no? Los grandes reyes, los grandes imperios, buscan las conquistas también como forma de engrandecimiento de sus culturas. Aquí volvemos muy interesantemente al capítulo 6 de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos, porque en este relato también se menciona la idea de hacerse famosos, ¿no? Aquí se habla de los hombres famosos de la antigüedad, que son los gigantes y los Nefilim. Ahí tendríamos que dedicarnos simplemente al texto del Génesis 6, pero lo que parece estar detrás de estos gigantes, de estos hijos de mujeres y dioses, parece estar sugiriendo la idea de los reyes de la antigüedad, babilónicos, egipcios y especialmente griegos, que tenían pretensiones divinas, ¿no? Y que muchos de ellos se legitimaban como hijos de los dioses, inclusive Alejandro Magno, que alguna gente ve una crítica a Alejandro Magno en este texto del capítulo 6, se dice, ¿no? Es producto de su madre humana y de Zeus, ¿verdad? Es mitad hombre, mitad Dios. Es la manera en que se legitiman los hombres famosos, ¿no? A través de estas concepciones que les llevan a llevar proyectos de militarización, de construcción de imperios, en fin, ¿verdad? Pero el nombre Hagámonos Famosos parece tener esta connotación específicamente política y militar de construir un centro, ¿verdad? Un centro desde el cual se domina todo. Para Croatos, el autor argentino, ¿verdad? Él insiste en que aquí hay una manifestación de un poder técnico y cultural que tiene, sin duda alguna, ¿verdad? Efectos en lo político y en lo económico. Entonces, el proyecto de hacerse famoso no es solamente que me conozcan, ¿no? Sino el cómo y el por qué. El hacerse un nombre, ¿verdad? Es un tema fundamental en este relato y en estos primeros relatos del Génesis. Y aquí Croato nos señala la importante vinculación de esto con lo que sucede en otros relatos mesopotámicos vinculados a Babilonia, ¿no? Croato habla de motivo. Un motivo es un tema recurrente en
los textos bíblicos, en la narrativa bíblica, y bueno, no solo en la narrativa. Por ejemplo, en Génesis hay varios motivos, y no sé si los habrán notado. Por ejemplo, hay un motivo específico relacionado al conflicto entre hermanos. Y no solo en el Génesis, en otros textos, pero en Génesis ustedes ven a Caín y Abel, a los hijos de Noé, ven a Isaac y Ismael, ven a Jacob y Esaú, ven a José y a sus hermanos. Todos estos están en conflicto y la mayoría, exceptuando los hijos de Noé, uno intenta deshacerse del otro, ¿verdad? De diferentes maneras. Entonces, un motivo es un tema recurrente. Aquí tenemos el tema recurrente en el mundo antiguo de hacerse el nombre. Y Croato dice, la relación del nombre con la fama, el prestigio y la inmortalidad está claramente documentada en los textos sumerios y acadios de Mesopotamia, ¿no? La gran cultura de donde emerge el imperio neobabilónico. En un pasaje del poema de Gilgamesh, cuando éste exhorta a su compañero Enkidu a la conquista del país de los cedros, custodiado por un monstruo, dicen de ambos, hasta sus lejanos descendientes han establecido su nombre, ¿no? Podemos volver al tema de la producción del nombre, la fama, consecuencia de las grandes obras arquitectónicas, es un motivo frecuente en los textos cuneiformes, o sea, los del entorno de Israel y otros. Lo que queremos decir acá es que el tema de hacerse un nombre y un nombre como ejercicio militar y ejercicio arquitectónico de grandeza, de centros de poder, está muy enraizado con la experiencia babilónica. Y eso nos hace pensar que este texto de la Torre de Babel se produce solamente cuando Israel tiene contacto con esta cultura y, acto seguido, cuando tiene un acto digamos, hegemónico, revolucionario, de resistir ante esta cultura, ¿no? Es muy interesante el monólogo de este grupo, ¿verdad? Porque dicen, hagamos este nombre para que no nos desperdiguemos. Aquí tenemos una prolepsis, o sea, un anuncio de lo que va a pasar. El autor de la Torre de Babel es un maestro en términos de cómo mover su relato y ya está anunciando cómo va a terminar la historia, ¿no? Lo que el pueblo dice aquí, ojalá que no nos pase, es irónicamente lo que pasa al final, ¿no? El texto mismo pone en boca de Adán el destino que le espera. Es un gesto irónico del autor. Nos recuerda mucho a Job 3:25. Lo que más temía fue lo que me aconteció. Lo que tenemos acá es que la realidad centralizada es símbolo, sin duda alguna, de concentración de poder. Y en las palabras de este personaje, Adán, de este pueblo que se mueve hacia Senaar, encontramos el temor a ser dispersados. Es, sin duda alguna, el temor de que un poder mayor tome el lugar de este grupo como centro único, ¿verdad? De control. Aquí tenemos una imagen de la invasión babilónica y la migración que causa a los israelitas, que son llevados, bueno, los judaítas, que son llevados como esclavos y vendidos, en fin. Pero 50 años después de este evento serán los babilonios los invadidos, ¿verdad? Y los dispersados, en el sentido de que perderán su poder a manos de los medos y los persas. El segundo momento, después de este proyecto, ¿verdad? Viene el proyecto de Yahvé, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Es el que cierra el relato. El acto de Yahvé es el de desperdigar, el de exiliar. Es muy interesante porque si en la Biblia hay algo que es traumático para el pueblo de Israel, es el de la dispersión. Pero aquí el acto liberador es el acto de dispersar a los pueblos de este poder centralizado, ¿no? Lo primero que tenemos es el actuar de Yahvé. Yahvé baja, ¿no? Eso podría indicarnos muchas cosas. Aquí sin duda alguna nos recuerda una afirmación teológica. Yahvé es el Dios que está presente en la historia, ¿no? No es indiferente, como lo vamos a ver luego canónicamente en el libro del Éxodo. Tenemos la repetición del proyecto. Se dice por segunda vez, este es un solo pueblo y un mismo labio. De nuevo se hace énfasis a la alineación ideológica, al control ideológico, mental, discursivo, a los que se ven sometidos los pueblos bajo el imperio babilónico. Y esto, recordemos por ejemplo los relatos de Daniel en una de sus tantas situaciones, como llega el momento en que Daniel tiene que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Como todos los pueblos lo hacen. Ese es el control hegemónico, ideológico, el único discurso, ¿no?
proclamar al rey del centro político del imperio como casi como una figura divina. Ese es el control y la dominación de la cual se están hablando acá. Ese es el lenguaje único, ¿no? Esta incapacidad de disentir, esta incapacidad de resistir, ni siquiera con el discurso ni con el pensamiento, porque esa transgresión conllevará la opresión y la muerte, ¿no? Entonces, de la boca de Yahvé sale esta afirmación. Ahora no se les podrá impedir nada, ¿no? Esta frase aparece exactamente igual en Job 42:2. No se les podrá impedir nada de lo que proyecten hacer. Esa es una imagen de un poder ilimitado, pero que en Job ese poder ilimitado es adjudicado a Dios. Según Severino Croato, en las palabras y siguiendo las palabras de Job, en el relato de Babel vemos ese peligro de un ser humano que es capaz de ser como Dios, ¿verdad? Pero ser como Dios en los mismos términos de Génesis 2:3, de tener todo en su mano, de tener el poder absoluto de hacer y deshacer. Entonces, ante eso, el proyecto de Yahvé es el de confundir la lengua, confundir esta alineación ideológica y material que mete a todas las personas en este discurso único, ¿no? Entonces, aquí Yahvé ya dicta sentencia ante el proyecto de la Torre de Babel, que es el proyecto histórico babilónico, ¿no? Según el relato. La afirmación del autor acá es que se dicta el fin del proyecto de alineación ideológica y discursiva que implica, por ende, el fin del proyecto de la ciudad y la torre, ¿verdad? Yahvé los dispersa, ¿no? Decretando el fin de este proyecto, y esto sin duda alguna puede ser leído como desde muchas maneras, ¿sí? Una de ellas como un acto profético. Aquí tendríamos un acto profético de denuncia ante el abuso de los poderosos y su proyecto antidivino. Los profetas, especialmente los llamados profetas menores o el grupo de 12 profetas, es sumamente fuerte en la crítica a Siria y a Babilonia por sus proyectos de dominación. Nada más que los profetas usualmente dicen y ejecutan directamente la denuncia. Aquí la denuncia es narrativa, ¿no? Pero es sin duda alguna una denuncia profética. Dentro de esa dispersión se viene y se le da ahora a este proyecto de la ciudad de la Torre y Babel un nombre, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a llamar? Y esto es sumamente importante, ¿no? Yahvé, al adjudicar un nombre, ya carga una naturaleza, digámoslo así, una esencia al proyecto. Aquí tenemos entonces una crítica fuerte con tinte etiológico, de nuevo, quiere explicar el origen. Ahorita lo vamos a ver, pero en el Enuma Elish se cuenta el origen de Babilonia. Y Babilonia es vista desde los babilonios como la puerta de los dioses, como el lugar a través de cual los dioses bajan y se manifiestan a toda la humanidad. Y esa historia de creación de Babilonia es colocada en los inicios, es otra forma de relato de los orígenes. Los autores bíblicos cambian el contenido, hacen lo mismo, explican el origen de Babilonia en un inicio de los tiempos, pero lo que hacen es que no celebran a Babilonia como un proyecto exitoso a través del cual los dioses se manifiestan, sino lo contrario. Por eso dice acá, Babilonia no es la puerta de los dioses o la puerta del cielo desde el relato bíblico, como dicta la ideología propagandística de los babilonios, sino es la confusión, es la puerta que refiere al caos, ¿verdad? ¿Por qué? Producto probablemente del orgullo humano que traspasa todo límite, orgullo que lleva a la espada, la muerte, la opresión. Todos los proyectos anti-Yahvé según este relato, ¿no? Para Croato lo que tenemos acá en este texto es un mito, es un relato de los orígenes, eso significa un mito, que explica los orígenes, de fundación que se contrapone con gran ironía a la tradición mesopotámica sobre la fundación de Babilonia. Tenemos entonces ahora la posibilidad de un contradiscurso. Si Babilonia hegemoniza el discurso y lo impone a las personas, el texto de la Torre de Babel es un asomo y una manifestación de una forma diferente de creer, de pensar y por ende de hacer, ¿no? Se explica ¿verdad? En este texto el nombre de Babilonia, lo que lleva a entender
anti-Enuma Elish o contra Enuma Elish, ¿verdad? Como gran relato mesopotámico, ¿verdad? El relato babilonio, Enuma Elish, que explica el origen, pero desde una perspectiva ideológica y religiosa contraria, ¿no? Aquí tenemos un extracto del Enuma Elish para que ustedes lo puedan ver. Dice sobre el Apsu era el mar, ¿verdad? Donde habitáis la contraparte del Ezarra que he construido sobre vosotros. Abajo, he reforzado el suelo para un emplazamiento. La creación en Babilonia implicaba, ¿verdad?, de una realidad acuosa donde sale un promontorio, un montículo de tierra, y en ese montículo de tierra originario, si en el Génesis 1 sale el césped y se crean los árboles y los animales, ahí lo que sale primero es el templo palacio. Es muy interesante, porque para este relato mesopotámico lo primero y lo más importante es el templo y el palacio, o sea, el centro de poder. Dice, quiero construir una casa, será una morada exuberante. Quiero fundar allí, dentro de su templo, establecer celdas, fijar mi soberanía. Cuando vengáis de la Apsu para la asamblea, pernoctaréis allí. Se os recibirá a todos. Cuando descendáis del cielo, el Apsu es el cielo, disculpen, para la asamblea, pernoctaréis allí. Allí se os recibirá a todos. Llamaré a su nombre Babilonia, las casas de los grandes dioses. La edificaré con la habilidad de los artesanos, en fin. Pero lo que vemos acá es un sentido al término Babilonia que no tiene en la Torre de Babel. Lo que Yahvé hace aquí de dispersar es sumamente también fundamental en el relato, ¿verdad? Dispersar, entendido como esparcir, desparramar, diseminar, es un término que se utiliza mucho en los textos proféticos, especialmente en libros como Ezequiel, en los oráculos de castigo o promesa en el contexto del exilio. Por eso mucha gente dice que este relato de la Torre de Babel no es un relato histórico contado y escrito en los inicios de los tiempos. No, es un relato que emerge en un momento específico de la experiencia de vida de Israel relacionado a probablemente la vivencia del exilio. En el 587, por ahí 86, que se cree Babilonia llega, ¿verdad?, a dominar Judá. Croato nos dice, el pueblo de Judá termina dispersado o desparramado por todos los países de donde también será recogido, ¿verdad? Nos recuerda que la experiencia del exilio lo vive, ¿verdad? Pero la dispersión no connota nada constructivo, sino que más bien denota la pérdida de identidad de un grupo que antes formaba una unidad. La crítica de los profetas acá y el uso del término dispersar estaba primeramente referido a la experiencia que vivió Judá contra los babilonios. Pero se cree que ese término es tomado para aplicarlo también al destino que Babilonia tendría. En este caso, leído religiosamente, por su proyecto injusto, por su proyecto centralizador, ¿no? Génesis, entonces, 11:1-9 se nos puede ir asomando como un relato, como les he dicho, contrahegemónico. Lo etiológico, o sea, la explicación del origen de esta ciudad, desde esta perspectiva, está al servicio, simple y sencillamente quiere transmitir un mensaje contracultural. Génesis 11:1-9 podría ser considerado entonces un contramito. Ante el mito de verdad de la fundación de Babilonia, en que los valores, en que los sentidos de la ciudad mesopotámica son invertidos intencionalmente. La Babilonia del mito original es construida por los dioses por mandato de Marduk, como ya leímos, ¿no? Quien le da el nombre. La del mito bíblico es construida por los primeros seres humanos, por su propia iniciativa, pero luego es nombrada por Yahvé y ahora con un nombre fatídico, no con un nombre celebrativo, ¿no? El nombre mismo cambia sustancialmente de sentido. El nombre histórico de la ciudad, ¿verdad?, que ya mencionamos, Puerta de los Dioses, es su primer sentido en Babilonia. Pero el mito babilónico de creación le da un prestigio también de primordialidad. ¿Qué significa esto? Que la ciudad es fundada en el momento de la creación. Es como si hubiese sido fundada en Génesis 1. Y eso era muy importante. En las concepciones del mundo antiguo, lo que es fundado al inicio
representa un ideal, representa una perfección, representa un vínculo cercano con los dioses. Conforme va avanzándose en la historia, eso empieza a perder este valor. Y digamos que lo que se crea posteriormente no es tan importante como lo que se crea inicialmente. Por eso la ciudad babilónica en este mito de Numa Elish era tan importante, porque se casi que bajó del cielo con los dioses, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Se quiere decir que Babilonia es tan antigua como el cosmos, ¿no? Y como el primer actuar de los dioses. Por eso la mención de Yahvé en el relato está tan cargada de ironía y de desprecio, ¿verdad? Porque no solamente aunque está en los relatos de los orígenes, está casi al final de los relatos de los orígenes, y segundo, es creada como un centro no de reunión divina, sino de confusión y desde su origen condenada al fracaso, desde su origen condenada a la dispersión y a la destrucción, ¿no? Entonces, el texto de la Torre de Babel como texto político implica una crítica fuerte al imperialismo, ¿no? Podríamos decir hermenéuticamente al imperialismo de todos los tiempos, aquí al imperialismo babilónico, ¿no? Probablemente este texto haya sido construido para celebrar la caída de los babilonios ante los persas en el año 540-538. Estaremos diciendo que el texto es posterior a esta época, ¿no? Y que está haciendo eco de esta situación en que Babilonia fue dispersada. Situado, pero eso sí, situado en los orígenes, contado como si eso hubiese pasado hace mucho tiempo, el texto dictamina que dicho proyecto desde los inicios estaba destinado al fracaso. O sea, que antes de que los persas hubiesen llegado, años antes, inclusive en el momento en que Babilonia domina el pueblo de Judá, el proyecto babilónico ya había sido decretado por Dios como algo que no tendría futuro, ¿no? Esto sin duda alguna es reflejo de la experiencia traumática que el pueblo tuvo en la dispersión. Eso podemos ver en libros como Jeremías, Reyes, Lamentaciones, Joel, Daniel, Génesis, Apocalipsis, inclusive, donde se habla de la Gran Babilonia. Si ustedes recordarán, eso nos quiere decir que la experiencia de invasión babilónica fue muy fuerte. Así que no sería raro encontrar un texto que denuncia y que busca un discurso contrahegemónico de esta ciudad y su violencia política, ¿no? El texto carga una ideología de resistencia, primero ante la dominación, y de denuncia del abuso imperialista, de las prácticas políticas que centralizan el poder y obligan a los pueblos a vivir bajo un régimen único. Y es que ustedes y yo probablemente hayamos visto noticias, hayamos experimentado lo que implica cuando hay un poder centralizado que quiere imponerse, que quiere imponer sus ideas y que quiere imponer su discurso y su proyecto a las buenas y a las malas, ¿no? Sin duda alguna, la crítica también es a proyectos como Babilonia, como Egipto, ¿no? Que son proyectos construidos con los cuerpos de los pueblos del entorno, ¿no? De esclavos sometidos. El gran nombre, la construcción de la torre, eso no se hace con albañiles pagados, no, la fuerza es la fuerza explotada. Lo que nos recuerda que estos proyectos políticos totalizantes se construyen con los cuerpos sometidos y oprimidos de las personas del entorno que son dominadas, ¿no? La fuerza de la ciudad no es solo económica, política, ni cultural, ni religiosa, ¿verdad? Sino también ideológica y por eso apelante, porque va convenciendo a la gente, ¿no? El poder de la ideología como forma de convencer que solo ese sistema puede existir y que es un sistema inamovible es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Casi que por eso el texto puede considerarse un texto profético, porque permite abrir el pensamiento a otras posibilidades. A otras posibilidades. Esto nos lleva entonces a pensar cómo se plantean las ideas de la presencia de Dios en la historia, ¿no? En esta historia y en la historia en general. Sin duda alguna, la primera afirmación es que Yahvé está detrás de la destrucción de Babilonia, pero no porque era, digamos, no porque Yahvé solo quería Israel y Babilonia no lo quería porque era extranjero, no, sino por el proyecto político de dominación. Destruir a Babilonia no es destruir a la gente, no es destruir a los babilonios de a pie que sufrían probablemente la dominación también del poder central, es destruir el proyecto. Babilonia por eso es la gran bestia en Daniel 7, por ejemplo.
y el mal por antonomasia de Juan. Es el gran proyecto que devora, que consume, que causa miedo, terror, que derrama sangre. El texto entonces resiste el intento del ser humano de imponer su orden en el mundo, especialmente este tipo de orden, ya que eso solo le compete a Yahvé. El texto plantea entonces dos proyectos en tensión. El proyecto del Adán reunido en la ciudad de la torre, por un lado, que es un proyecto esclavizante de opresión y de control, de imponer un único labio, y por otro lado el proyecto de Yahvé, ¿no? Que es un proyecto de resistencia a estos modelos políticos sociales, ¿no? Con una afirmación tajante: Yahvé es el Señor del mundo y de la historia, y por más grande que parezca Babilonia, eso tarde o temprano va a caer, ¿no? Aquí hay otra dimensión profética y de ese anuncio de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Para Croato, o Croato lo explica así, para los exiliados, o sea, para la gente que ha sufrido la dominación babilónica, o para los los oprimidos, disculpen, por uno de los imperios, o ayer y hoy probablemente, sin duda alguna, este texto produciría un profundo impacto emocional, generador de esperanza hacia un cambio radical en la historia. Nos abre puertas diferentes para pensar y para creer, y afirmaciones contundentes, ¿no? De que Dios está del lado de la gente que sufre estos proyectos y que Dios ha determinado que esos proyectos tendrán fin. Para Croato, la confusión del lenguaje y la dispersión de los pueblos no es un castigo, sino la bendición de estos mismos pueblos que, gracias a sus lenguajes propios, no pueden ser dominados por un poder central. Las culturas que han sido avasalladas, ante todo por la abolición de su expresión lingüística, saben hasta qué punto la pérdida de identidad está unida a la pérdida de la lengua propia, ¿no? Sabemos que acá en América Latina, por ejemplo, ¿verdad? En los proyectos de conquista se destruían los documentos, se destruía el idioma, se destruía la cultura y la religión como forma de control, ya que se imponía la externa. Sabemos igual en el libro de Daniel cómo, por ejemplo, Daniel con sus 4 amigos, lo primero que se hace con ellos es cambiárseles los nombres, se les cambia el idioma y se les incultura en el proyecto de pensar y de hacer babilónico, ¿verdad? Entonces hay aquí una resistencia fundamental a través de la mención del labio y la lengua, ¿no? Pero sigue y dice: la dispersión de la gente de Babel no significa la pérdida de la identidad cultural, étnica y política, sino más bien lo contrario, ¿no? Este relato es un mito de fundación que se contrapone con gran despliegue de ironía a la tradición mesopotámica sobre la fundación de Babilonia, lo que ya vimos, ¿no? Genera una esperanza en el cambio radical, pero sin duda alguna no es la pérdida de la cultura única, sino más bien la posibilidad de la diversidad de culturas, de proyectos políticos, de grupos en su existencia, no dominados por un poder central, ¿no? Como hemos dicho, en clave profética, el texto de la Torre de Babel denuncia la injusticia, anuncia el dominio de Dios y da expectativas de esperanza, ¿no? El texto nos invita a asumir estos posicionamientos de puya polémica. En este caso, eran contra el imperio neobabilónico de Nabónido, que es el heredero de Nabucodonosor, ¿verdad? El que invade Judá y Jerusalén. Pero sin duda alguna nos abre el horizonte para explorar la necesidad de construir pullas polémicas contra cualquier proyecto que busca avasallar, ¿verdad? Como el padre Freddy lo mencionó muy bien el lunes en su presentación, ¿no? Yahvé se buscará una alternativa, y es muy interesante que la idea de gran nombre se retoma en el capítulo 12 del Génesis, pero ahora bajo Abraham. El relato entonces del lenguaje evidencia que nunca hay diálogo entre el proyecto de la Torre de Babel y Yahvé. Eso ya condena desde la perspectiva bíblica, es una condenación al fracaso. Yahvé nunca estuvo ahí. Lo contrario va a ser con Abraham, cuando sea Yahvé el que llame a Abraham y le diga que va, digámoslo así, a generar la construcción de un pueblo, ¿verdad? Y tendrá un gran nombre, usando la misma frase, ¿no? La salida de Babel entonces es una antidispersión. Devuelve a los pueblos a sus países y lenguas de donde los tomó Babilonia, ¿verdad? Y esos son temas tan
actuales, ¿verdad? A mí me hace pensar mucho, por eso yo les decía en el tema del capitalismo, ¿verdad? Y inclusive ahora que en Costa Rica se está discutiendo tanto la manera en que va a ser incorporado con mayor profundidad a los dominios del Fondo Monetario Internacional, uno recuerda esto, ¿no? El gran proyecto sería que el Fondo Monetario quite sus tentáculos y deje a las naciones construirse en proyectos más solidarios y no que vayan a perjudicar, como lo han hecho históricamente desde los 80s, todas las posibilidades sociales de organizar formas de relacionamiento justas, equitativas, que promuevan la dignidad, ¿no? Hoy hay muchas maneras de pensarlo y yo creo que tal vez ustedes pueden ahí ir explorando de qué manera podemos releer este relato hoy. A mí se me venía a la cabeza el capitalismo neoliberal, ¿verdad? Como les decía, como proyecto económico y político, pero también como construcción cultural y social, porque la sociedad neoliberal nos dicta, nos condiciona las formas de pensar y hablar, nos acorrala en discursos y prácticas que están alineadas a un modelo de pensamiento neoliberal que nos dice que el agua tiene que tener precio y no puede ser declarada derecho humano ni ser gratuita a pesar de que es fundamental para la vida de las personas, que pone precio a la semilla y no permite que los campesinos puedan sembrar una y otra vez utilizando sus semillas, sino solamente permite que eso sea a través de la compra a los grandes dueños de las semillas. Ponerle precio a lo que no debería tener precio, ¿verdad? Es algo a lo que el capitalismo neoliberal nos ha acostumbrado y no nos da la posibilidad de ver que hay otras formas de relacionamiento, otras prácticas, otras perspectivas de mundo, ¿no? Entonces, ese acorralamiento del labio único es fundamental y puede ser sepulcral, ¿no? Porque se legitima, ya sea por el convencimiento a través de los medios de comunicación, ¿verdad? De las redes sociales, que sustentan discursos únicos, que están al servicio de los grupos de poder, ¿no? Y que transmiten esa cultura única. O por otro lado, la fuerza, ¿no? La fuerza militar, ya sea la policial o ya sea el ejército, que es lo mismo que hacía Babilonia. Babilonia no solamente tenía los grandes documentos, ¿verdad? Como estos mitos de fundación donde se celebraba la ciudad como caída del cielo, sino que tenía el aparato militar para imponer por la fuerza estas ideas, ¿no? Y el capitalismo neoliberal, ¿verdad? En su bestialidad, al estilo de las bestias del Apocalipsis, logra irse imponiendo a toda costa, ¿no? A toda costa. Y lo malo de este modelo es la manera en que pauperiza la condición de vida de las personas y da más valor a los bienes materiales, como ya lo discutieron el lunes, que a la existencia digna de la persona o tan solo a la existencia. Por ende, es sumamente importante seguir levantando voces como las que se han dado en este espacio, ¿verdad? Y sé que se da en el Centro Bíblico y en otros, de anunciar y construir la inminente intervención de Dios en la historia, ¿no? Necesitamos ser dispersados, pero dispersados de los proyectos hegemónicos que oprimen, que causan dolor, muerte y que no permiten ver otras posibilidades de vida, y especialmente de vida digna y dignificadora. Padre, de mi parte, eso sería todo en términos de la presentación. No sé si está por allí. Aquí estamos, escuchándote. Muy bien, muy bien. Sí, Espero no haber ido muy rápido. Me disculpan si a veces tiendo a hablar un poquito rápido, entonces espero que por lo menos haya comprendido un poquito lo que quería compartirles. te cuento que se captó muy bien todo lo que quisiste transmitir. El único detalle que nos traicionó la señal de internet fue a la hora de pasar una de las diapositivas, que se quedó de repente en algún momento pegada una de ellas y luego se pasó dos de un solo, pero lo demás, muy bien. El mensaje, yo creo que
aquí es donde el espíritu actúa, porque el espíritu no deja de sorprendernos, el espíritu nos reúne, nos convoca y nos hace soñar juntos, como digo yo. Esta semana es un sueño que lo venimos gestando con el ISCREP, sobre todo con Nuria, desde hace meses, y el que esta semana la cerremos con esta bonita interpretación de la Torre de Babel, definitivo que nos deja pues con muchos retos e inquietudes. Te cuento que ya hay varios comentarios, así que vamos a ir poniéndole atención para ver de qué manera tú nos ayudas a responder. Claro, sí, con todo gusto. En relación con este tema bíblico, ¿cuál es su opinión sobre la teoría conspirativa que anda por ahí? Yo le decía la pandemia sobre un nuevo orden mundial, sobre todo en esta época de pandemia. Ay, bueno, mire, yo sinceramente soy muy quisquilloso de esta cuestión del orden mundial. Tal vez lo que yo he ido siguiendo más de cerca, y podría referirme, pero de manera saliéndome de mi campo, ¿verdad? Claro. Es lo que se ha podido ver en términos estructurales en Costa Rica. Y claramente lo que la pandemia ha permitido es, digámoslo así, acorralar a los grupos sociales, por un lado, ¿verdad?, que resisten algunos cambios estructurales, pero dar alguna cierta legitimidad para proponer un modelo único de organización de un país o de una sociedad. En este caso, ha ayudado a fortalecer los pasos, ¿verdad?, y las iniciativas para neoliberalizar más la política y la economía de Costa Rica, ¿verdad? Desde marzo se ha legitimado la suspensión de trabajo de las personas, se ha, digámoslo así, lanzado a la gente a ver cómo hace en la protección digamos, de los recursos para su vida cotidiana, pero ahora se ha estado haciendo a un nivel estructural, ¿no? Hay modelos que la gente pensaría como modelos ridículos, ¿verdad? Hay grupos que defienden que las personas se pueden ir a sus casas y guardarse en medio de la pandemia para que no haya contagio, pero que se tienen que garantizar, por ejemplo, el pago de los salarios de la gente. Que las grandes empresas que sabemos ocultan dinero, que sabemos esconden sus ganancias, que sabemos que tienen, y está documentado, ¿verdad? Y ha sido muy criticado, mucho de su dinero en paraísos fiscales, pongan dinero para proteger a los empleados que tienen, ¿verdad? Y que los cuiden en esos meses de necesidad, o les den un subsidio, lo que sea. Pero la opción más bien ha sido que la gente se vaya a su casita, vea qué hace y se quiten las cargas sociales a las empresas para que no tengan que pagar el seguro social y otras medidas de este tipo que dejan a las personas en un total abandono. También ha habido una insistencia ahorita en privatizar instituciones que, aunque a veces no funcionan de la mejor manera, democratizan, digámoslo así, las posibilidades de mejorar las condiciones sociales de vida. Ha habido una gran reducción, una enorme reducción en los dineros que van a educación. Se ha buscado mucho que se den más dineros a la estructura de salud. Lo que ha pasado es que muchos de los dineros que la estructura de salud debería haber recibido no han sido pagados por el Estado y no han sido pagados por algunas empresas que están morosas, y no se ha exigido que esos pagos se realicen, y más bien se ha buscado otras maneras de sustentar el dinero, o ni siquiera sustentarlo, sino recortarlo. Lo que yo creo, ¿verdad? Y uno lo puede ver, ahorita es que no recuerdo, hay muchos ejemplos, pero lo que uno puede ver es que con la pandemia, que es real, ha cobrado la vida de muchas personas, con la pandemia ha venido la oportunidad de desarrollar formas políticas más, digámoslo así, terroríficas, de construir terror en la población,
de hacerle creer a la población de que solo hay unos caminos, y esos caminos son usualmente perjudiciales para la gente, casi que crean una selva en la cual las personas van a tener que ir a matarse con las otras por obtener bienes, por obtener trabajos, y se ha protegido en demasía los beneficios de los grandes grupos. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de nuestros países están en la mano, están, en control de grandes grupos económicos. Eso sí ha quedado muy evidenciado, por lo menos acá en Costa Rica, y la pandemia lo que ha dejado ver, además, es la gran desigualdad social que existe en un país como este, ¿no? Donde tenemos ya casi el 25, más del 20% creo, si no lo recuerdo, de gente desempleada y por ende desesperada por tener pan y por tener techo. Muy pocos ejemplos de solidaridad hemos visto entre vecinos, por supuesto. El gobierno ha intentado algunas cuestiones con los bonos, está bien, pero no hay cambios estructurales. Más bien lo que hemos tenido es más ejercicios represivos, más legitimación de la pauperización de las condiciones de vida de las personas, mucha defensa a los grandes capitales. Entonces yo creo que eso es lo que se ha ido fortaleciendo a través de la pandemia, que simplemente ha presentado dos posibilidades: o construimos estructuralmente leyes que cuiden a las personas y que permitan que la riqueza del país venga de las personas de estratos más bajos a nivel social o de ingresos menores a los de ingresos mayores, se contribuya en beneficio de todos, o más bien se hace un tipo de sálvese quien pueda estructural, donde se busca la privatización de todas las instituciones con el cuento de que es muy caro sostenerlas, pero esas mismas privatizaciones van a encarecer algunos servicios y van sin duda alguna a hacer que muchos de los de elementos fundamentales para la vida ahora sean simplemente alcanzados a través del poder adquisitivo, lo que implicará una mayor exclusión. Entonces yo lo que sí creo es que ha sido una excelente oportunidad de acelerar procesos de neoliberalización en términos técnicos, ¿no? Y del neoliberalización simple y sencillamente implica poner en el centro el valor por la riqueza y el dinero y las posesiones materiales, y dejar ahí que la gente como pueda alcance ni siquiera beneficios, sino los derechos básicos que cualquier persona necesita para vivir y vivir dignamente. Entonces, por ahí diría yo que podría ir el asunto ahorita, por lo menos en Costa Rica. Excelente, David, gracias. Yo lo planteaba desde el coronavirus oportunista o los oportunistas del coronavirus, porque realmente lo que ha quedado en evidencia es este sistema, se pone al desnudo, ¿verdad? Y precisamente para seguir hablando de esto, me voy a saltar a Joaquín, pero para luego comentarlo. Solamente es porque César, el padre César, que tú lo conoces, dice, hablar Sí. de capitalismo a muchos les hace pensar en la propuesta históricamente opuesta, el socialismo. Actualmente esto genera dificultad en Centroamérica cuando han emergido proyectos hegemónicos en estos representantes contrarios al capitalismo, como es el caso de Ortega en Nicaragua. ¿Cómo afrontar esta dificultad del lenguaje? Sí, yo creo que la dificultad del lenguaje, y es muy acertada la afirmación, la dificultad del lenguaje tiene que ver, y yo lo diría con todo el respeto, ¿verdad?, histórico de los usos de estos términos, como un vaciamiento de estos conceptos, ¿no? Porque inclusive tendremos que hablar de historia del socialismo y de historia del comunismo para poder comprender verdaderamente cuáles son los rostros de estos regímenes. Por ejemplo, si vemos la historia de la Revolución Rusa, que busca poner un proyecto socialista para alcanzar un proyecto comunista, uno ve que dentro de la misma Revolución Rusa, con representantes como Lenin y Stalin, hay conflictos de cómo se manifiesta el socialismo, que inclusive con Trotsky, que la figura de Trotsky va luego a construir una idea de que él llamó la resistencia, ¿cómo se le llamaba él? La resistencia de izquierda, que básicamente lo que él quería decir era una crítica desde la izquierda al socialismo que empezó a representar el proyecto, por ejemplo, el proyecto ruso desde Stalin. ¿Qué quiero decir con esto? Que
los términos socialismo y capitalismo tienen elementos fundamentales y claros que identifican, al menos en términos ideales, cuáles son las relaciones, cómo se organiza el gobierno, cómo se utilizan los recursos, cómo se cuenta un país, cuáles son los proyectos utópicos que se plantean. Entonces, cuando usamos el término socialismo, por ejemplo, o capitalismo, capitalismo neoliberal, hablamos de ciertos elementos. Cuando uno va a la realidad y contrapone esos elementos con lo que ve en la sociedad, ahí es donde evidentemente uno sopesa las situaciones. Por ejemplo, proyectos como los de la China, que llaman China comunista, no tiene nada de comunista ni nada de socialista en sus principios económicos. China es un poder capitalista enorme que ha retomado algunos elementos totalitarios, ¿verdad?, de algunos regímenes de control dictatorial que se relacionaban con algunas prácticas tal vez de socialismo y de comunismo, pero digamos, brincar de capitalismo a socialismo, como porque yo he visto mucha gente hacer esas discusiones, lo que ha evidenciado a mi persona es el desconocimiento total por ejemplo, un proyecto socialista, ¿no? Que un proyecto socialista obliga a un grupo determinado de personas a recoger digamos, los bienes que tengan y buscar la repartición para el beneficio y la dignificación de las personas que viven ahí. Pero eso es un ideal, ¿verdad? La materialización de lo que se ha llamado proyecto socialista es sumamente complicado. Inclusive en América Latina, algunos de los ejercicios fueron siempre ejercicios parciales de algunas ideas socialistas con algunas ideas capitalistas, ¿verdad? A mí me llama la atención porque al gobierno de Costa Rica, que ha tomado muchas políticas neoliberales, una gente lo dicta de gobierno de izquierda, otro le dice comunista, otro le dice socialista, por otro lado le dice neoliberal, y eso lo que quiere decir es que proyectos puros cuesta mucho encontrar. Solamente en el ideal de una sociedad capitalista o una sociedad socialista es donde uno ve verdaderamente cuál sería el ideal de esa sociedad y materializarla en un proyecto político ya es bastante complicado. Pero por otro lado nos deja ver que a veces hay un uso muy ligero de estas categorías, ¿verdad? Decir que Ortega es socialista sería en cierto sentido y en enorme sentido desconocer el proyecto socialista, porque el proyecto socialista no es gobernado por una élite burocrática, y eso fue criticado desde los años 20, ¿no? La burocratización de los proyectos que ponen el poder en unas personas en vez de colectivos, que era el proyecto socialista, ya nos dice que eso jamás puede ser un proyecto socialista, ¿verdad? Igual en Venezuela, inclusive en el mismo movimiento en el MAS de Bolivia, en fin, no se encuentran verdaderamente proyectos socialistas como tales. Podemos encontrar regímenes que se autodefinen como socialistas, pero cuando uno ve la manera en que están ejerciendo sus políticas y construyendo su sociedad, uno ve que no hay los elementos fundamentales del socialismo, ¿verdad? Como decir, en Costa Rica tenemos los elementos fundamentales del neoliberalismo, ya. Algunas cosas, otras no, otras todavía están como agarradas ahí para no ser absorbidas por el capitalismo neoliberal. Pero yo creo que esto nos puede ayudar, como el padre menciona, nos puede invitar a construir herramientas para poder hablar y pensar de otras hablar más apropiadamente de estos proyectos políticos y sociales, ¿verdad? Y ver de qué manera se pueden ir construyendo los que consideramos más pertinentes dentro de nuestro proyecto religioso y de fe, ¿verdad? Dentro de lo que a veces llamamos el reino de Dios o el proyecto de Jesús. Porque bueno, sin duda alguna el socialismo tiene muchos elementos que hacen eco con el cristianismo, ¿verdad? Por algo la teología de la liberación se alimenta de muchas de sus ideas. Hay otras que tal vez no encajan, ya sea por dinámicas de poder, por estructuras piramidales, por la violencia que pueda eh, legitimarse para imponer un sistema. Hay cosas que son complicadas, pero yo creo sin duda alguna de que podría venirnos y por algo ha habido por algo si ustedes se ponen a pensar, en América Latina, muchos regímenes que intentaron hacer algunos pasos hacia lo que se considera socialismo fueron inmediatamente eliminados por golpes de Estado y por invasiones extranjeras.
Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería el peligro de estos proyectos que, por ejemplo, en Salvador Allende, que hace poco se celebró, ¿verdad? En Chile, en Chile, el proyecto Salvador Allende, que era un medio socialismo por ahí, un socialismo chileno con muchas cosas de capitalistas, pero socialismo con algunos puntos, ¿por qué ese régimen tuvo que ser quitado a la fuerza y con la violencia con que se instauró luego la dictadura y con el uso de la CIA y todo esto? Entonces, es muy interesante este tema porque mucha gente sale con recetas, ¿verdad?, para la transformación social. Yo lo que creo es que tenemos que ser muy claros de qué estamos hablando, de cuáles son las implicaciones de los proyectos que defendemos y luego pensar cómo se materializa, porque del ideal a la materialización hay una serie de circunstancias que muchas veces más bien permiten que estos proyectos se queden solo en el ideal. Pero yo sí creo que no es capitalismo, socialismo, sino precisar qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos dos regímenes. Y el problema en términos políticos es que tenemos que considerar dimensiones económicas, dimensiones sociales, formas de organización política, el rol de la sociedad, la dimensión de la democracia, y una democracia real y participativa de movilización de la gente, ¿no? Solamente que si puede votar o no puede votar, o si se puede quejar en Facebook o no, eso no es una actividad democrática plena, ¿verdad? En fin, pero es muy acertado y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la precisión teórica, conceptual, porque el socialismo es una construcción teórica de la sociedad, teórica de una práctica social y política. Entonces, formarnos en esas líneas y ver la manera en que eso nos puede ayudar o no, o construir alternativas nuevas, ¿verdad? Tal vez mezclando todas estas. Pero, en Claro. fin, bueno, Ahora, no son mis campos, ¿verdad? pero la verdad es que al final termina uno pensando en aquello de lo que buscan nuestros gobiernos. A veces alinearse a otros poderes y responder a esos intereses. Y aquí lo quería conectar con el tema más eclesial, porque dice Joaquín desde El Salvador, esto cuestiona muchos de nuestros mismos proyectos de iglesia, congregaciones, misiones, que pueden ser un peligro directo a la unificación, alienación, uniformidad cultural, lingüística, étnica, etcétera. Un poco este rol nuestro, ¿verdad? Como iglesia, que ojalá no nos convirtamos en cómplices de estos mismos proyectos, que al final hasta piden ser bendecidos, porque muchos de estos proyectos lo primero que hacen es llamar al sacerdote o al pastor para que bendiga proyectos que uno no sabe si realmente van a tener un fin de querer ayudar. No sé si quieres dar una palabra de esto. Desde la perspectiva bíblica, si en algún momento notaste que el poder religioso también le hizo mal al pueblo. Yo creo, inclusive, padre, creo que usted estuvo acá una vez que yo di una pequeña charla sobre las cosmologías y cosmogonías y las visiones en el mundo antiguo sobre la creación y su rol con lo religioso y en términos políticos y sociales. Cuando hablamos de la Biblia y especialmente del Primer Testamento, hablamos de un texto religioso con presencia social, política, histórica. O sea, es un libro que evoca y está dirigido a la experiencia de vida concreta de la gente, del pueblo, ¿no? Pero siempre con una dimensión religiosa. Entonces, esto quiere decir que cuando hay experiencias políticas, conflictos entre reyes, necesidad de imponer ciertas prácticas, siempre hubo la legitimación, ¿verdad?, de los líderes religiosos en este campo. El Enuma Elish inclusive es un texto que habla de la fundación de una ciudad, pero ese texto se recitaba en la celebración de Año Nuevo, que era una celebración religiosa, pero también política. Inclusive se cree que se hacía casi que una pequeña obra teatral que buscaba como retratar cómo el Dios iba dando forma y origen al mundo. Y como era una obra teatral, alguien tenía que jugar el rol del Dios y el que lo jugaba era el rey. Eso ya de por sí estaba dando un mensaje, ¿verdad? Dios es igual al rey, el rey es igual a Dios, no hay distancia.
Por eso muchos de los regímenes políticos necesitan, por la influencia que tienen en la gente, la legitimación religiosa. Y por eso es que en nuestros grupos sociales, en nuestros países, hemos encontrado tanto sectores religiosos que apoyan, porque consideran probablemente ideológicamente lineal, digamos, vínculos con estos regímenes y sectores sociales que resisten, ¿verdad? Que resisten ante estos regímenes. Entonces yo creo que es simple y sencillamente una evidencia de lo que sucede. Nuestros grupos religiosos dentro del cristianismo sustentan diferentes discursos religiosos que les llevan a una participación concreta en la vida política y social. Y eso viene ya en la Biblia y viene desde hoy, ¿verdad? En el texto de Génesis 11, ¿verdad? 1:9, en la Torre de Babel, hay una crítica fuertísima a la invasión babilónica, o sea, un proyecto externo de dominación. Pero tendríamos que ver qué pasaba en Israel, por ejemplo, cuando llegaba el momento de sustentar a los poderosos de adentro, ¿verdad? ¿Cuál era el rol de los religiosos desde dentro de Israel y cómo éste alimentaba o criticaba proyectos, ¿verdad? Políticos que puedan ser nocivos, por ejemplo? Al día de hoy, ustedes saben, en la historia de América Latina, ustedes saben, ¿verdad? Cómo muchas de las instituciones religiosas importantes, ¿verdad? Fuesen católicas o protestantes, que son las mayorías, apoyaron, sustentaron, animaron, invitaron, ¿verdad? A profundizar regímenes totalitarios y dictatoriales, mientras tenemos también la lista enorme de mártires religiosos que perdieron su vida por resistir a estos proyectos. Entonces, lo que tenemos es la opción está adelante, ahí. ¿Qué proyecto sigue uno, verdad? Y dentro de los proyectos de resistencia, por ejemplo, tenemos muchos rostros. Yo siempre recuerdo a Camilo Torres y a Monseñor Romero, digamos, dos rostros que son que desde ejercicios distintos compartían un sentir común religioso, ¿verdad? Y compartían un proyecto de sociedad e ingresan a participar en ella por solidaridad, por amor, por compromiso, por convicción, tomando caminos diferentes, ¿no? Pero teniendo ese mismo sentir. Entonces, en la iglesia siempre vamos a tener esa diversidad ideológica y siempre nos va a colocar en una trinchera opuesta con otras personas que también, digámoslo así, adhieren a nuestro libro sagrado o a nuestra religión, pero desde un proyecto de vida y una ética y una ideología y una fe casi que parecerían contrarias e irreconciliables. Entonces, yo creo que eso es una cosa que debemos aceptar, históricamente siempre ha estado ahí, y más bien nos debe hacer pensar en dónde estamos, ¿verdad? En dónde está nuestra iglesia, en dónde está nuestra comunidad, en dónde está nuestro centro de formación, digamos, en ese concierto de grupos, ¿verdad? Sociales que representan o que animan o que sustentan o que legitiman uno u otro proyecto social, ¿verdad? Enciendo el micrófono de nuevo. Sí, perfecto, David, gracias. Aquí, ahora, Rafa Villalobos, primero agradece tu ponencia tan interesante y que cuestiona y pregunta cuáles son las claves para impulsar otro proyecto más acorde al designio de Dios, más humano, fraterno y solidario. Sería como hacer una síntesis de esto que proponías ya al final, pero sí que desde ese designio de Dios, ¿qué nos dirías? Claves para impulsar otro Yo proyecto. creo que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Primero tendríamos que definir bien qué consideramos como proyecto de Dios. Una vez escuché a un amigo decir que, y en la dimensión de lo ideológico y de lo discursivo, que era fundamental retomar la afirmación de Grupo Provida. Él es un tipo progresista, es un tipo de izquierda, y él decía, yo no puedo creer que los grupos pro vida sean identificados como los grupos que excluyen a las personas LGTBI, que,
que se adhieren a las políticas de derecha económica, o sea, de liberalizar y privatizar todo, sin importar si la privatización va a tener un efecto en las grandes bases, en las grandes mayorías. Dice, yo no puedo creer que estos grupos pro vida, con su discurso muchas veces excluyente, se llamen pro vida. Y nosotros y nosotras, decía él, que defendemos la igualdad, la solidaridad, que defendemos la inclusión, que defendemos la construcción de una sociedad que incluya a todas las personas. Seamos vistos como lo contrario a eso, decía él. Él hablaba de la importancia de darle contenido a las formas que reivindicamos. Entonces, cuando hablamos de proyecto de Dios, es sumamente importante darle contenido. Porque como decía anteriormente, hay muchas personas que adhieren a la Biblia y adhieren a Dios, y adhieren a Jesús al sustentar proyectos que ustedes podrían considerar de vida o podrían considerar de muerte. Entonces hay que darle contenido a eso. Y segundo, yo creo que hay que ver lo que se está haciendo. Hay mucha gente trabajando en pro de proyectos alternativos, pero a veces no tienen la exposición que los proyectos menos alternativos sí tienen. No tienen el recurso, no tienen la participación de las personas. Yo creo que necesitamos la manera de ir tejiendo esas redes entre las personas que ya están haciendo algo. Hay mucha gente que está haciendo cosas y unirnos, más bien buscar, por ejemplo, buscar la manera de conectar, coordinar y de pedagogizar. El texto de la Torre de Babel es pedagógico y busca despertar la conciencia y busca animar en la posibilidad de pensar una alternativa. Yo creo que mucho del ejercicio, especialmente espacios como el nuestro, eclesiales y formativos, es el de pedagogizar de esta manera, ¿no? Hacer conciencia y hacer creer en la posibilidad de otras alternativas e irlas construyendo, ¿verdad? Porque llegar con recetas, llegar con discursos terminados, con imposiciones, eso no es apropiado, ni genera una genuina movilización, pero en cambio invitar, movilizarnos, contactarnos, construir desde abajo, desde las personas y buscar la manera de irnos fortaleciendo, yo creo que va a ser una alternativa, porque no podemos ir a pedir a los gobiernos, no podemos ir a pedirle a la gente de arriba, eso sencillamente, o sea, la gente de arriba está arriba por una razón, tiene el poder porque sabe que le beneficia tenerlo, y si van a dar algo, van a dar migajas, así de sencillo. Es lo que yo creo, al menos al día de hoy es lo que yo creo, ¿verdad? Es lo que yo creo, y muchas veces poner las expectativas, ¿verdad? En ir a pedir y todo esto, simple y sencillamente va a generar frustración y verdadero desencanto. Yo creo que ir construyendo el reino desde abajo, ¿verdad? La solidaridad, el amor, la justicia y concientizando para que ojalá podamos ir creando nosotros y nosotras mismas como generaciones que piensan diferente y que actúan diferente y que ojalá, y la historia nos lo permitiera, construir una sociedades diferentes y escribir una historia distinta, ¿no? Que no sería la primera vez que América Latina busca movilizarse, pero bueno, parece que estamos corriéndonos demasiado a una derecha económica y política que nos está matando. Bueno, vean el ejemplo de Colombia. Colombia es un excelente ejemplo. Yo sé que en otros países están pasando otras cosas. Nicaragua estuvo pasándolo, lo pasó Chile, lo pasó Bolivia, lo pasó Ecuador, Venezuela, y Colombia ahorita, en fin, entonces es parte de la gente está ahí, la gente está incómoda, la gente está deseando otras maneras y otras cosas. Yo creo que necesitamos ver la manera en que podamos ser espacios que tejen redes y que fortalecen esos movimientos y pues seguir adelante y buscar que en algún momento podamos ojalá construir algo distinto. Excelente. Fíjate que en la conferencia de ayer, Marta nos decía que necesitamos, y un poco inspirados en Monseñor Romero, desenmascarar a los ídolos de muerte, precisamente porque nosotros no podemos ser comunidades de fe ingenuas. Y bueno, perdón que yo intervenga aquí, pero es que cuando te escuché desde el principio, ayer en la noche tuvimos cadena nacional aquí en El Salvador y era como cuando ibas tú relatando, ayer tuvimos nosotros toda una dosis de lo que significa ese discurso
imperial, pero bastante disfrazado, porque hubo ayer hasta la cuestión de designación de la que va ahora a ser representante ante Estados Unidos, después el discurso del presidente, que una de las cosas que más preocupa realmente aquí es que como la gente lo apoya mucho y cree muchísimo en él, ¿verdad? Tiene bastante credibilidad, se presenta como el incuestionable, como el que no comete errores, y el discurso de él es precisamente ese único discurso, que quiere que todos nos alineemos a ese mismo y único discurso, que al final es un discurso que está supeditado incluso al discurso imperial de Estados Unidos en este aspecto. Entonces sí, era una pena. Y lo que más me inquieta es que detrás de él, ¿verdad? En ese único discurso estaba la figura de Monseñor Romero, porque en la casa presidencial está el cuadro grande de Monseñor, del profeta, pero que queda hasta como comprometida su figura, metida en donde se están gestando, ¿verdad? Las cosas que al final le van a hacer mucho daño al pueblo. Entonces, sí termina como inquietando. Y luego, ya, a Irene, que tiene una interrogante, también aquí dice, la individualidad de cada pueblo es lo que lo engrandece. Sin embargo, instituir el reino de Dios no es que todos seamos uno, sino más bien que cada pueblo se dignifique en sus diferencias. ¿Cuál es el papel de nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes? ¿Qué nos toca hacer frente a esta individualidad y respeto a la pluralidad, a la diversidad? Si tienes alguna palabra para esto. Pues tal vez, no, lo que yo pienso un poquito es ese discurso es, o sea, sumamente fundamental, pero tenemos que ponerlo, siempre tenemos que analizar todo con criticidad, ¿verdad? Porque la diversidad, sin duda alguna, es un elemento que surge a partir de proyectos únicos, ¿no? La forma única de ver el mundo, ¿verdad? Que impone normas, que impone que un color de piel es el apropiado, que un discurso religioso es el único, que una identidad sexual es la única, en fin, suscitó las reivindicaciones de las personas que no se sentían identificadas allí. Y esto determinó entonces el surgimiento del discurso de la defensa de la diversidad, ¿no? Porque históricamente se ha legitimado la dominación de lo diferente, históricamente en muchos contextos, y no solo por lo diferente, puede ser que sea por lo diferente, pero también hay otros intereses, usualmente económicos, que simplemente dices, eres diferente, te puedo dominar y punto final, y me quedo con tus recursos, y de paso legitimo que yo no te estoy dominando por los recursos, sino porque eres diferente, peligroso. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el discurso de la inclusión de lo diferente tiene que, a veces se puede perder la perspectiva y hacernos pensar que en un relativismo, donde todo cabe, donde todo está bien. Y yo creo que también dentro de los proyectos cristianos tenemos que ir delimitando el proyecto ideológico y lo que nos une, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? El discurso de la diversidad a veces puede ser engañoso, voy a decir así. En Costa Rica, por ejemplo, se defendió en el año 2010 que éramos un país sumamente democrático e inclusivo porque estábamos eligiendo a una mujer como presidente. Lo que nadie dijo o no se dijo con suficiente fuerza o no caló, porque lo que había calado era que había una mujer presidenta, era una neoliberal puesta por el presidente hombre anterior que vio en ella una oportunidad para seguir en el poder. O sea, era una mujer, sí. Había una representación de género distinta, por supuesto, pero ella gobernaba igual que un hombre neoliberal. Así de sencillo. Entonces, esa diversidad es engañosa porque el proyecto fundamental que está detrás sigue siendo un proyecto tal vez que representa no los mejores valores. Lo mismo pasa con Barack Obama.
se celebró como el primer presidente negro, y eso sin duda alguna fue un logro en un país sumamente racista. Pero Barack Obama representó la misma cultura militarista de los Estados Unidos. Entonces, si Barack Obama hubiese sido consciente de que él es inclusivo por ser una persona negra, no habría hecho lo que hizo en Oriente Medio, ¿verdad? Donde mucha de la violencia del oeste tiene que ver por temas culturales y por temas, o se legitima por temas culturales, por temas étnicos, a pesar de que es claramente una cuestión geopolítica económica. Lo que quiero decir es que el elemento de la diversidad tiene que acogerse bajo un proyecto político y social y religioso. La diversidad se acoge porque es necesario incluir a toda persona, porque toda persona es digna dentro de sus características y capacidades, así tal cual y punto. Así lo decía Desmond Tutu, ¿no? El gran arzobispo sudafricano, cuando él argumentaba que en la nueva Sudáfrica, ¿verdad? Después de Mandela, tenía que garantizarse de que no hubiese exclusión por absolutamente nada, porque él fue excluido por el color de su piel. Así que tenía que construirse una nueva sociedad que no excluyera por nada. Muy interesante, porque algunas personas solo preveían que la exclusión debería penarse por temas de piel, y el resto de exclusiones podían seguir a la libre. El Desmond Tutu dice que no, que por una exclusión se deben excluir todas las exclusiones. Pero eso representaba un proyecto político detrás. Y a veces la idea de diversidad, de incluir todo, nos puede dar al traste con los proyectos fundamentales que están detrás, ¿no? Y que son proyectos de fondo de las cosas, ¿verdad? No, y el discurso de la diversidad a veces es engañoso porque se instrumentaliza, ¿verdad? Los grandes discursos de personas negras, personas indígenas, de personas mujeres, de personas LGTBI, son instrumentalizadas por su identidad para continuar proyectos hegemónicos, sistemas económicos y de clase, en fin, hay un gran debate sobre eso. Yo creo que la iglesia tiene el rol de ser contundente, ¿verdad? La unión de diferentes sectores, ya sea en un solo país o distintos países, tiene que ser una unión construida en la dignificación de la persona, en la creencia de sociedades que deben reivindicar la vida de la gente, no importa de dónde venga, no importa de dónde sea, no importa quién sea, ¿verdad? Eso por ahí, pero sin duda alguna, teniendo muy claro cuál es el proyecto en el que se sustenta esa inclusión, ¿verdad? Y que no más bien sean elementos distractores que nos permiten reformar lo de afuera manteniéndolo de adentro, ¿verdad? En términos de las estructuras complicadas que generan la desigualdad, que generan la violencia. Porque sin duda alguna, como decía al inicio, las identidades que hoy consideramos dentro de las múltiples diversidades étnicas, raciales o en términos de género, de sexualidad y etarias y todo esto, han sido sumamente golpeadas no solo por sus identidades particulares, sino por el proyecto capitalista en general y el proyecto económico, que ha condenado a las mujeres, ha condenado a los hombres, a los grupos indígenas, a los grupos LGTBI, y que muchas veces son instrumentalizados no por reivindicar sus derechos, sino simplemente para incorporarlos dentro del sistema. Para explicarme mejor, una campaña que hubo el año pasado en los desfiles del movimiento Diversidad, se empezaron a dar la situación de que era un movimiento reivindicativo de los derechos de personas que no tenían derechos. 2 hombres o 2 mujeres que han compartido su vida por 20 años y una moría, su patrimonio iba a ir a la familia de la persona que falleció y no a su compañero de vida. Y otras cosas, ¿verdad? Eran reivindicaciones iniciales de los movimientos de diversidad. Y en un momento, estas reivindicaciones se convirtieron en banderas de las compañías. Entonces las compañías empezaron a venderse como compañías, ¿verdad?, de bandera arcoíris, que respetaban la diversidad, pero seguían teniendo prácticas opresivas, salarios miserables, jornadas explotadoras con sus empleados. Y entonces uno va a ver los desfiles y ve que dice banco tal y compañía tal, y se convirtió el desfile, que era reivindicativo, una marcha de reivindicación, se convirtió en un lobby para que la compañía tuviese mayor presencia y sin duda alguna una mayor ganancia. Entonces, hay que ir agudizando el lente, ¿no? Y teniendo muy en claro cuáles son los proyectos que nos identifican como creyentes y como personas, ¿verdad? De ir incorporándolos
para que tengamos ahí también esos criterios. Igual que con la idea de capitalismo, comunismo, socialismo y todo esto, de proyectos alternativos. Tenemos que conocerlos, porque si no los conocemos, sus implicaciones, sus expectativas, sus peligros, ¿verdad? Pues puede que nos quedemos solo en el análisis superficial y que cometamos tal vez los mismos errores, ¿verdad? En ese sentido. Pero yo creo que el proyecto de la iglesia debería ser un proyecto abierto y contundente, ¿verdad? Inclusivo, pero transformador, defendiendo la dignidad de toda persona, ¿verdad? Eso Excelente. sería, padre. Ahí es donde realmente terminas iluminando aquello que también tendrían que hacer los grupos de iglesia, como el grupo Provida, no ser manipulados, ¿verdad? O no terminar siendo Instrumentalizados. instrumentalizados o cómplices y luego lo que significa de polarización, de fractura, ¿verdad? Porque nos terminan dividiendo o enfrentando como sociedad por acá, bueno, César decía cómo poderle dar seguimiento también a tu propuesta, a tus materiales. Por aquí él preguntaba si había algún lugar donde poder darle seguimiento a tu trabajo de investigación. Ay, 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 para ver. Pues la verdad es que no sabría decirle ahorita. Bueno, ustedes me invitan mucho, siempre me consideran para alguna charla o alguna intervención. Entonces, con ustedes, con el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas, ahí usualmente tenemos charlas, cursos virtuales, producimos material y ahí yo hago algo de trabajo o algunas otras colaboraciones con la Universidad Bíblica, me ha tocado en algunas ocasiones o algunas publicaciones por ahí, pero por lo general estoy ahorita más activo con el centro, ¿verdad? Y con los hermanos claretianos y hermanas que tan gentilmente me invitan. Entonces yo creo que sería por ahí. Ahí hay otros artículos que yo les podría compartir sin ningún problema. Si me escriben al correo, que el padre Freddy lo tiene y el mismo Alex lo tiene, yo puedo enviarles el material, poquito material que yo tengo, igual les puedo compartir esta presentación. Si le ven algo de utilidad ahí, toman lo que les parece apropiado y ahí van construyendo también desde sus propias comunidades, ¿verdad? Ahí desechan nada más lo que ven problemático o incómodo. A veces lo problemático y lo incómodo ayuda, pero lo que no, hay cosas que tampoco ayudan, no ayudan para bien, hay cosas que sí, pero hay otras que no, entonces se pone de lado, se recupera lo que ayuda y pues se sigue adelante en la discusión. Entonces, por ahí, el martes el martes en el Serjuk cerramos el mes de la Biblia, porque esta semana yo no me pude casi conectar porque teníamos charlas del mes de la Biblia en las mañanas. Por eso fue que pude estar el lunes y pude estar hoy. Y entonces el martes cerramos con el mes de la Biblia, con una presentación que me toca a mí, por cierto, sobre este librito que yo estaba preparando ahora antes de empezar, que es un pequeño documento que quiere proponer muchas de estas cosas desde los textos bíblicos de Samuel. Entonces, con ese tipo de actividades y esas charlas quedan grabadas, nosotros podemos compartirles los links y todo eso si alguien quisiera en algún momento escuchar, nada más nos las piden a mi persona o a Giselle misma, que está en mucho contacto con nosotros, al padre Freddy, y con gusto les compartimos todos los materiales que tengamos, ¿verdad? Y nos vamos apoyando, ¿verdad? Trabajando como congregaciones hermanas para construir estas otras posibilidades de vida, ¿no? Y de cristianismo. Bien, y otra de las maneras en las que van a poder seguirte es también, esto ya va a ser propaganda. David se apuntó para ser colaborador en los comentarios bíblicos de la edición ¿Cierto? 2022, de la edición 2022 del Diario Bíblico, así que ahí él también va a aparecer haciendo este tipo de interpretaciones bíblicas encarnadas, comprometidas, que de algún modo pues nos reten a todos. Y pues yo realmente quería agradecerte, David, de todo corazón, sobre todo por tu sencillez a la hora de exponer, pero también tu sencillez como persona, porque siempre estás dispuesto a colaborar en todas estas causas del reino, y precisamente en este horizonte del reino es donde nadie queda por fuera, donde todos cabemos y donde sabes que estamos en comunidad. Y pues
yo aquí contigo quisiera hacer el cierre de la semana bíblica, no sin antes dejarte dar unas palabras finales, unas palabras que nos pudieran alentar a todos y pues te cedo todavía la palabra. No, gracias a usted, padre, y a Giselle, ¿verdad? Que también me estuvo contactando, a Alex de Iscrev, que me ayudó con todo el funcionamiento de la plataforma. Y no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Yo siempre, digamos, me pongo muy contento cuando ustedes me invitan, ¿verdad? Y consideran que en algo podemos aportar. Y gracias a ustedes y sin duda a Serhub, ¿verdad? Que me permite estar acá con esa gran alianza que tenemos siempre de contribuirnos en nuestro trabajo. Entonces, para mí un placer, yo he aprendido mucho y espero que la presentación haya servido para animarnos, para conocer un poquito más del texto bíblico, para buscar las maneras de organizarnos, ¿verdad? Como personas, como creyentes, para poder seguir adelante construyendo el proyecto de Dios, ¿verdad? Que no es sencillo, pero sí hay mucha gente haciéndolo y lo importante es unirnos y seguir adelante, ¿no? Esperanzarnos unos a otros, creer en que sí se puede y pues seguir adelante, ¿no? Que es lo que nos toca. Entonces, muchas gracias más bien a ustedes, padre.